El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con el doctor Martín de Acevedo García, experto en Derecho Administrativo, Electoral y Municipal. Doctor Martín de Acevedo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, o buenos días todavía. Señor Castillo, tengan ustedes muy buenos días, a sus órdenes para las consultas que tengan a bien hacer. Bueno, había quedado pendiente justamente de la última conversación que tuvimos con usted, saber qué iba a pasar este domingo. Y lo que ha pasado es que se han llevado a cabo muy deficientemente la participación de los electores partidarios para elegir a sus representantes, a sus candidatos, tanto a la alcaldía municipal como también a la regional. Sin embargo, había quedado pendiente también una ley que había sido aprobada en el Congreso donde se pedía la alteración del cronograma, que se cambie de fechas. Y no hemos visto que esto ha sido promulgado por el gobierno. ¿Cuál es el escenario en estos momentos de este proceso electoral y de las elecciones del 2 de octubre? Ante el gran ausentismo, como usted lo graficó en forma general, que hubo el domingo pasado por parte de los afiliados en muchas partes del país y tanto de correspondientes a partidos políticos como a movimientos regionales, y a ello agregar que no llegó a entrar en vigencia la ley, el escenario que queda es todos aquellos que han pasado por las elecciones internas han quedado, valga la redundancia, expeditos para la inscripción de sus candidaturas hasta el 14 de junio, que es la fecha tope, y luego de ello vendrían ya, de acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, vendrían el periodo de tachas por 3 días, y ahí el periodo de exclusión que va hasta un día antes del proceso electoral, es decir, hasta el sábado 1 de octubre, ya que el proceso este año está convocado para el día domingo 2 de octubre. Ahora, el próximo domingo 22 también van a haber otras elecciones internas, ¿no? Ciertamente, complementarias de las que no pudieron darse el domingo por un tema de estar todavía dentro del plazo, ¿no? Valgan verdad. Ahora, ¿cómo queda la ley que aprobó el Congreso? ¿Puede promulgarla el presidente después de esta convocatoria? Bueno, ahí puede suceder dos cosas. Puede haber dos escenarios, sí, pueden presentarse dos escenarios. Lo aprueba el presidente y entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, con lo cual, en términos objetivos y habida cuenta los hechos consumados y la aplicación en estos casos, con que se acostumbra en derecho, de la política de los hechos cumplidos, esta ley regiría para el próximo proceso electoral municipal y regional, si no lo precisan que es también para el proceso general. Y por otro lado, aquello que ya se llevó a cabo queda como tal y como corresponde, lo que significaría que los partidos políticos que no han alcanzado esa posibilidad quedan fuera del proceso electoral. Y el otro escenario es que el presidente de la República lo observe, lo regrese al Parlamento, con lo cual el programa electoral sigue su curso. Y lo que ya le grafiqué hace un momento en la anterior respuesta se daría sin ningún inconveniente, que es creo que lo que va a pasar finalmente, habida cuenta la evidencia de la realidad, ¿no? Ahora, vemos un enfrentamiento, esto es lo paradójico y lo contradictorio, vemos un enfrentamiento a diario, todos los días, entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y esto se ve reflejado en la capacidad de movilización que tienen los partidos políticos, porque estos partidos políticos están representados justamente en el Congreso.
daría la impresión que la gente ya se cansó de eso, ¿no? O sea, de este tema de enfrentamiento innecesario y que está generando, pues, disputas políticas, pero que al final de cuentas al personaje que camina a diario no ve para dónde vamos, para dónde va el país, ¿no? Ciertamente, señor Castillo, esos dos escenarios también, como usted los ha graficado genéricamente, se presentan. Por un lado, a las personas que desearían militar en un partido político o movimiento regional, que son los dos tipos que están permitidos a nivel nacional y de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, le disuade el hecho de pertenecer a un partido político o movimiento político en la medida en que ve esta confrontación que data y viene, mejor dicho, desde el año 2016. Esta confrontación no ha terminado desde entonces entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por un lado. Y por otro lado, a aquellos que están lejos de los avatares políticos y que les preocupa más bien ir a hacer su trabajo día a día, bien sea en el Estado, en la administración pública o en el sector privado o por último en el sector informal, ellos están absolutamente lejos de ellos. Conozco a algunos amigos que ni siquiera sintonizan los medios de comunicación porque dicen que ese tipo de noticias les estresa y consecuentemente prefieren evitarlo. Claro, pero bueno, las noticias y de todo lo que está pasando acá en el Perú. Hay algunos casos que no sé si puede opinar en relación a este proceso electoral. El caso del Callao, el caso de Alex Curi, él está participando en las elecciones internas y bueno, ¿qué pasa si es elegido candidato? A pesar de que tengo entendido que en la sentencia por colusión que tuvo también fue suspendido por 3 años para ocupar cargos públicos, sea como funcionario o por elección, no sé, ¿cómo se ve este caso? A ver, señor Castillo, ahí primero lo que hay que ver es que el señor Curi ha sido sentenciado ya hace buen tiempo y calculo que también esos 3 años ya corrieron desde la ejecución de su sentencia. Consecuentemente, él se considera, y ahí genera la confusión, se considera expedito para poder ejercer algún tipo de función pública, por un lado. Pero por otro lado, esta ley de aplicarse como luego fue modificada, es decir, con más rigidez, sosteniendo de que aquellos que han sido sentenciados por corrupción en última y definitiva instancia, aún habiendo cumplido su sentencia, siguen suspendidos en el ejercicio de la función pública. Entonces, lo que se va a presentar es sucesivamente, en el orden cronológico que deben ocurrir las cosas, es que el señor Alex Curi, si completa todos sus requisitos, se va a inscribir y va a quedar librado en manos del jurado electoral especial en primera instancia y en última y definitiva instancia en segunda instancia ante el Jurado Nacional, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Va a quedar digamos el caso visto y procesado para que sea definido y tomado posición por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en forma definitiva. ¿Por qué razón? Porque si el señor Alex Curi postula y nadie tacha su candidatura o solicita su exclusión, él va a ser elegido, podría ser elegido y consecuentemente ya se entra a otra etapa del ejercicio de la función pública o de los temas públicos que atañen al proceso electoral mismo y a la elección de las autoridades. Si es tachado, probablemente prospere la tacha, o si es excluido, probablemente prospere la exclusión, dependerá del Jurado Nacional de Elecciones. Pero si no ocurre nada de ello y es elegido, ya entramos en una etapa donde la autoridad electa por el voto popular tiene que juramentar en el cargo, salvo que haya algún impedimento de por medio que se haga valer, y ya cuando están en la elección, lo único que les impide es el hecho de que sobre ellos penda una causal de vacancia de las que están normadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y respecto de ello no hay ninguna, porque para que ocurra lo más aproximado al caso del señor Curi, tendría que haber una sentencia efectiva con pena privativa de la libertad
en cumplimiento y eso no se está dando. Consecuentemente, el señor Alex Curi, más allá de la ley anticorrupción que ha generado eso que me parece también absurdo, que una persona queda impedida para toda su vida de ejercer una función pública, más allá de ello, prima su derecho a elegir y ser elegido, y consecuentemente ahora, dentro de 4 años o dentro de 5 años en las elecciones generales, se va a poder seguir presentando ahora, como candidato. Claro, ahora, ese es un ejemplo que le ponía, ahora le pongo el otro ejemplo, el de Martín Vizcarra. Él salió elegido, nadie lo tachó, siguió hasta el final, salió elegido y al final el Congreso dijo, bueno, acá se le sancionan 10 años de ocupar cargos públicos, etcétera, y lo sancionaron. Esa es otra figura que se presenta. Sí, los ejemplos que usted pone son ejemplos reales. Lo primero que pasó en el caso de Martín Vizcarra es que él sí tiene un proceso por supuestamente corrupción de funcionarios, sí. Supuestamente digo porque todavía no está sentenciado, pero en la vía jurisdiccional, y eso le generaba un impedimento de asumir el cargo por el cual fue electo. El proceso está en giro. Pero en segundo lugar, el Congreso de la República se ocupó de hacerle no el proceso jurisdiccional técnico legal penal, sino el proceso político que atañe a las autoridades de altos mandos y de altos cargos como presidente de la República, ministros, congresistas, defensor del pueblo, miembro del Tribunal Constitucional, etcétera, a quienes se les puede hacer, después de dejado el cargo, inclusive el antejuicio político o el proceso político de suspensión en el ejercicio de la función pública, como se ha dado en el caso específico de Martín Vizcarra, por parte del Congreso de la República. Con lo cual, estamos ante una decisión de tipo y de naturaleza política que también es de obligatorio cumplimiento, pero al fin y al cabo ha generado, en el caso de la persona de Martín Vizcarra, y va a generar de aquí en los 5 años que dure dicha sanción, efectos y consecuencias jurídicas sobre su persona. Ahora, le pongo otro ejemplo, porque esto ilustra al electorado, y es el caso del alcalde Muñoz. El alcalde Muñoz no tuvo ningún problema en las elecciones, salió elegido, ha venido ejerciendo, y al final de cuentas lo sacaron al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Si hizo o no hizo la gestión, eso es aparte. Si no vamos al aspecto legal, no tiene asesores para que le dijeron que no podía estar en una entidad que es pro-dependiente del Estado, como era Sedapal. Creo que ahí es donde se genera el problema. Sí, aquí hay dos cosas, señor Castillo. Las autoridades electas por el voto popular, todo aquel que pretende ser funcionario público o electo por el voto popular, o designado o nombrado o contratado de cualquiera de esas 4 formas universales en que se puede llegar uno a la función pública, tiene que tener claro, en primer lugar, que se trata de la cosa pública, la administración pública, no de su dinero, no de sus propiedades, no de sus bienes. Claro. Y consecuentemente hay reglas que cumplir, de obligatorio cumplimiento, y aquello que está normado como prohibitivo en el ejercicio de la función pública, pues no se debe hacer. En el caso concreto de los alcaldes, de todos los alcaldes, la Ley Orgánica de Municipalidades precisa como una de sus causales de vacancia en el artículo 22, numeral 10, que es incompatible el desempeño de otro cargo o función pública, tal cual le hubiese ocurrido si es que cuando está postulando, por ejemplo, ahorita el señor Alex Curi pertenece y es miembro del directorio, digamos, por un momento, ¿no?, como ejemplo, de Petroperú, él tiene que renunciar 6 meses antes a seguir siendo miembro del directorio de Petroperú y nunca más regresar por ahí, con mayor razón si es electo alcalde. Los alcaldes no pueden desempeñar otra función pública simultáneamente por el principio del derecho administrativo de la responsabilidad delimitada, que es para un cargo, fue elegido en él y en él termina y concluye. Le está prohibido cualquier otra función pública o privada, porque la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Gobiernos Regionales, que invocaron también en el caso del señor Muñoz, los prohíben expresa y taxativamente, como decimos los abogados. En el artículo 21, segundo renglón, la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que el cargo de alcalde es a tiempo completo. En el artículo 20, primer párrafo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
dice que el cargo de gobernador que invocaba Muñoz para tratar de salvarse es a dedicación exclusiva. ¿Qué pasó ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó ahí? ¿Mal asesorado? Bueno, ¿autosuficiencia? Algo debe haber pasado ahí, porque no es cualquier personaje. El señor Jorge Muñoz ha sido alcalde de Miraflores, tiene bastante experiencia en el manejo administrativo municipal. ¿Por qué salir así? Señor Castillo, como yo he seguido el caso de cerca, porque fui consultado y terminé siendo en primera y en segunda instancia, digo yo, terminé siendo porque yo no presenté la solicitud, pero sí fui contratado luego para ver el tema ante el Consejo Municipal Metropolitano, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Le puedo precisar lo siguiente respecto de mi percepción de lo que pasó. Dos cosas. Ha habido un exceso de autosuficiencia en un primer lugar, en el sentido de que él se sentía y se cree, claro que tiene experiencia. Yo fui regidor en 1999 del doctor Andrade, y Muñoz ya era teniente alcalde de Fernando Andrade de Miraflores, 2 periodos. Después fue gerente municipal, después fue alcalde de Miraflores, después fue alcalde de Lima. Y entonces esta causal de vacancia que existe desde la ley orgánica de municipalidades vigente desde el 2003, él ha debido de conocerlo, por exceso de suficiencia no se han percatado, tanto así que cuando se dio cuenta y alguien le dijo que había ya incurrido en la infracción administrativa, él renunció y devolvió las dietas, porque como le preguntaron uno de los miembros del Pleno, nos preguntaron, al abogado sobre todo del señor Muñoz, al doctor Virgilio Hurtado, le preguntó, si tanto era legal la situación y la posición de Muñoz para trabajar por Lima, ¿por qué termina entonces renunciando y devolviendo las dietas de algo que es absolutamente legal? Claro. No, pues, justamente se dio cuenta del error, y disculpen el ejemplo, pero es gráfico, pero es duro. Estamos dentro del derecho sancionador, y el derecho sancionador es un procedimiento administrativo sancionador, como el caso del señor Muñoz, o el derecho penal, cuando se le aplica a un delincuente que va a asaltar un banco, se está llevando el dinero, es perseguido, y como es perseguido se arrepiente y regresa y devuelve el dinero al mismo banco, él ya cometió el delito. En este caso, análogamente, el señor Muñoz ya había cometido la infracción administrativa, que en el caso de las autoridades municipales, de acuerdo con la ley orgánica de municipalidades vigente, es causal de vacancia. Bien, ahora, el otro escenario es el próximo domingo 22 se termina ya por zanjar a nivel nacional quiénes van a ser los precandidatos ya elegidos por sus partidos en estas elecciones que se vienen. Ahí es donde aparecen muchos contrabandos, digamos así, gente que está sancionada, gente que tiene denuncias, etcétera. Pero la pregunta es, a esos personajes que de una u otra manera uno lo conoce, ¿tiene que necesariamente uno tacharlo, o el jurado, conociendo que existen esos antecedentes, le permite postular? Porque una tacha cuesta, una tacha no es un derecho que no le significa recursos económicos pues al ciudadano, al votante, ¿no? Lo que pasa, señor Castillo, que materialmente es y sigue siendo, imposible de revisar la hoja de vida, que son más o menos 8, 10, a veces 12 hojas, a veces más, depende de la experiencia que acumule y que tenga que a bien consignar el candidato. Son más o menos 22,000 personas, ciudadanos, los que postulan a cargos políticos municipales y regionales. Es materialmente imposible para la autoridad electoral revisar todo ello en el lapso que tienen del proceso electoral y de la etapa de la inscripción, y de que esta, quede definida, hacerlo. Entonces, por eso queda librado a que cualquier ciudadano, después de inscrito la candidatura de cualquiera de los candidatos a gobierno regional o gobierno local, tiene 3 días para tacharlo, 3 días útiles, 3 días hábiles. Inclusive, como se trata de procesos expeditivos, en esos días se habilitan los sábados y domingos por parte del Jurado Nacional de Elecciones, y se atienden los sábados y domingos, y corren, por ejemplo, un día viernes, el día 2,
puede ser sábado y el día 3 puede ser domingo, para efectos de absolver ello y poder impugnar y tachar o solicitar la exclusión de un candidato de quien mayormente el rival político ha detectado que, por ejemplo, miente en su hoja de vida respecto de un título o grado profesional que no tiene. Es un ejemplo. Correcto. Pero, doctor Martín de Acevedo, ¿y cuánto vale esa tacha? Varía, porque está en función de las UITs. En primera instancia, si no me equivoco, creo que es el 25% de la UIT, que viene a ser más o menos como 700 y pico de soles actualmente, y en segunda instancia se incrementa al doble, y como usted dice, no es gratis, pero de resulta que esto fuese decidido como procedente o fundado en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones, te devuelven el dinero. Y cuando no es declarado y fundado, ahí se perdió la plata. Eso Bueno. Significa que le has hecho trabajar a la administración pública, Claro, específicamente al sistema electoral, por gusto, y eso tiene un costo. Ahora, lógicamente que esto es una lucha política de partidos y frentes que quieren pues ir desplazando a los rivales en la contienda electoral, ¿no? Pero que también es cierto que ayuda porque van conociéndose de cerca, bueno, cuál es la situación de cada candidato que se presenta en estas elecciones, ¿no? Correcto, señor Castillo, usted lo ha dicho muy bien. Me permite solamente decirle lo siguiente. Además, estamos ante esa cantidad de personas o ciudadanos que postulan, por un lado, y también estamos en una época donde desafortunadamente para todos se ha puesto de moda judicializar la política y politizar la justicia, de modo que cualquier hijo de vecino mañana lo puede denunciar a usted o a mí, y de ahí a que nos pruebe que en efecto hemos delinquido, ya mancha nuestra hoja de vida, ya hay que dar cuenta de ese proceso, y si este es por corrupción, además te deja en suspenso la posibilidad de que tachen tu candidatura, violando, si es que eso ocurre, solamente si es que eso ocurre, el principio de la presunción de inocencia, porque cuando uno está metido en avatares políticos, se vuelve presa de cualquier tipo de denuncia, que de ahí a veces a que lo prueben, no hay forma de hacerlo, pero ya finalmente eso es lo que suele ocurrir en la vida activa, política. Por eso es que siempre han dicho que hay que estar preparado para todo cuando entras a esa lisa donde vale todo y más allá de lo correcto también. Bien. Bueno, no es que vale, es lo que se da. Bien. Y quiero zanjar el tema ya electoral, creo que está claro. Esperemos que pase este domingo. No vaya a haber algunas sorpresas por parte del gobierno central, porque para distraer la atención también puede ser un psicosocial que promulgue la ley, se arme otro debate político innecesario. Pero quería cambiarle el tema, porque usted es experto también en derecho municipal, y la pregunta es la siguiente. Hemos recibido denuncias de un grupo de comerciantes en la cual ya vienen trabajando, etcétera, han gestionado en reiteradas oportunidades su licencia de funcionamiento, y resulta que la autoridad local no les entrega la licencia de funcionamiento. Pone cualquier pretexto y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y esta situación verdaderamente preocupa, ¿no?, a los comerciantes. Me estoy refiriendo al distrito de Chorrillos específicamente. La pregunta ¿es o no un derecho de un comerciante, bueno, cumplir con todas las normas que rige la ley municipal, y por ende también tienen ese derecho a que se les otorgue su licencia? ¿Por qué? Sí, correcto. ¿Por qué la autoridad no lo hace? Eso es lo que no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué hay esas trabas, digamos, ahí? Muy simple, señor Castillo. Por un lado tenemos el derecho expedito en la Constitución para todos los ciudadanos en una sociedad de economía de libre mercado, poder formar cualquier tipo de empresa para tener un giro de servicio, compraventa de bienes, es decir, comercio o servicios. Y eso está ahí inmaculado en la Constitución. Eso está sujeto obviamente a un marco jurídico y a un procedimiento administrativo que hay que seguir ante la municipalidad. A veces, dependiendo del tamaño del local, hay que también previamente inclusive tramitar el
el famoso ITSE, o más conocido como Certificado de Seguridad de Defensa Civil. Correcto. Eso es un prerequisito en algunos locales grandes por un tema de aforo y de seguridad para las personas. Pero lo que está mal en ese procedimiento administrativo es que a veces la autoridad municipal no se abastece por la cantidad de solicitudes de licencias de funcionamiento de empresas en servicios y en comercio. Entonces se le vence el plazo, porque la municipalidad tiene un plazo, son 30 días de acuerdo con la ley del procedimiento administrativo general, que se puede demorar la autoridad municipal para expedir una licencia, porque de lo contrario el solicitante tiene expedito, y ahí viene el meollo del asunto, tiene expedito, repito, el derecho a invocar el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa ello? Yo presenté mi solicitud, han pasado los 30 días, no te pronuncias, consecuentemente yo doy este papel por válido automáticamente y se convierte en mi licencia ficta por silencio administrativo positivo. Pero en la práctica eso no se da en nuestro país. No se reconoce. Un recurso, exacto, no se lo reconoce, exacto. Hay que meter un recurso administrativo pequeñísimo nomás, el día 31, 32 en adelante, diciendo, oiga señor, ha operado el silencio administrativo positivo, yo tengo resolución ficta. Ahí recién le hace reaccionar a la municipalidad y le hace recordar a los funcionarios municipales que están trabajando mal. Y esa modificación tiene que cambiar desde la PCE. Ya, pero ¿qué sucede? Que a pesar de eso, la municipalidad tampoco reconoce ese silencio administrativo. Ahí va, pues ahí va, ¿no? Entonces, le hace recordar que, no, yo tenía que haberte hecho una verificación previa. Y consecuentemente, como dice la ley vigente, si yo tengo que hacerte una verificación previa, no corre el plazo para el silencio administrativo positivo. Pero a la vez no me abastezco. Entonces, señores de la PCM, que son los que han sacado esta norma para imponer en los textos únicos de procedimientos administrativos de todas las entidades públicas, entre ellas las municipales, cuando eso ocurre hay que modificar la norma y precisar que la municipalidad ya no tiene ningún derecho para negar la licencia de funcionamiento. Eso sin perjuicio de lo que también está en la norma, que en cualquier momento, porque además así correctamente por último lo debería hacer, ¿no? La autoridad municipal puede antes, durante y después verificar in situ el local, hacer lo que se llama las gestiones de fiscalización y verificar y ver o detectar si está funcionando en las condiciones normales como solicitó la licencia, o por ejemplo si ha violado alguna de esas normas, y en vez de tener, digamos, ya en una pequeña cevichería, es un ejemplo, 8 meses que ha sido autorizado, ya tiene 16 y no hay por dónde entrar y salir con comodidad en el aforo y desaforo de ese local, y lo más probable es que podría ocurrir una desgracia cuando ocurre un accidente tipo un incendio. Pero la pregunta, correcto. Usted nos ha hablado del procedimiento, digamos, administrativo, que significaría empezar, etcétera. La municipalidad no puede exigir más de lo que esté establecido en el TUPAC, ¿no? No, de ninguna manera. Usted lo ha dicho muy bien. El texto único de procedimientos administrativos establece en forma específica, precisa, taxativa y en detalle lo que, por ejemplo, dura el procedimiento administrativo especificado o analizado o solicitado. ¿Quiénes lo ven? ¿Cuánto se paga si es que hay que pagar algún derecho? Claro. ¿Y qué sucedería, doctor de Acevedo, qué sucedería si la municipalidad pone como observación o como exigencia algo que no está establecido y le dice, no, me tiene que traer este certificado, si no, no le doy la licencia? No, sencillamente no estamos obligados a cumplir y a hacerle notar, según su propio TUPA y la ley del TUPA, que lo fiscaliza y lo vigila la PCM y en parte también Indecopi, a no cumplir con ese requisito que podría ser caprichoso, como ocurre a veces. Cuando usted pide un cambio de zonificación, le piden la foto de los vecinos o de los edificios o de los inmuebles colindantes. Una cosa que es absurda porque no demuestra absolutamente nada. Y en este caso, con esto finalizamos. Yo sé que usted está, y gracias por ilustrarnos. La pregunta es, y en estos casos, ¿qué papel juega Indecopi? Indecopi, en materia de bienes y servicios y de prestación de ellos a la comunidad, de servicios y de prestación de los servicios de comercio o de industria o de servicios, Indecopi
es responsable y está facultado, es la autoridad competente, dicho de forma con propiedad jurídica, para verificar si lo que la municipalidad está exigiendo, está pidiendo, está solicitando al peticionante o administrado es o no una traba burocrática y no está en su tupa y no está en ninguna norma y lo está exigiendo. Lo sanciona a la municipalidad y queda expedito el derecho del administrado a continuar con su trámite, pero se pierde tiempo. O sea, y eso es lo que no entiendo, porque en Puente Piedra, Comas, San Martín, que es varios distritos, simplemente a veces dicen no podemos dar licencia, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde recurre el comerciante? Porque también algunos municipios han agarrado la modalidad de que sabe que no le han dado la licencia y cae fiscalización y les pone una papeleta, no, su licencia no me han dado, acá está el trámite, han dicho que no, y no, pero no tiene licencia, fiscalización o en todo caso clausura de local. ¿Ya eso es un abuso de autoridad o cómo se presenta la figura? ¿Se puede ir se puede quejar uno en Andicopi, etcétera? Totalmente. Hay un abuso de autoridad, y para abuso de autoridad tiene expedito el Poder Judicial y por la vía jurisdiccional. Para el tema de la traba burocrática tiene expedito Indecopi, y para el ejercicio abusivo como autoridad administrativa, en este caso autoridad municipal, sobre el administrado, tiene expedito la acción de amparo ante un juez constitucional con su medida cautelar, paralizaría ello. Pero a veces pues el administrado no sabe, además que, como le digo, toma un poco más de tiempo y de hecho necesita de abogados que conozcan. Con eso termino. Con lo último que usted ha dicho, termino. ¿Por qué, mi estimado doctor, hay pocos especialistas en derecho municipal? Y ahí están los grandes problemas que vemos en los municipios y en los gobiernos regionales, ¿no? Denuncias innecesarias que pueden solucionarse, pero que por la falta de experiencia de los propios funcionarios se cometen errores y ahí están las consecuencias. Ciertamente, la verdad que hay muchos abogados metidos en las entidades municipales, en las municipalidades. Cada uno ocupa un lugar específico y no conoce el panorama, a veces de paralelamente conocer el procedimiento administrativo, un poco de derecho constitucional, un poco de derecho del consumidor, y todo ello se va complementando con el ejercicio de la carrera, con la toma de experiencia y sobre todo con la docencia universitaria y la consultoría, que en nuestro caso lo damos también en las noches en las universidades, enseñando procedimiento administrativo, derecho municipal o sistema político municipal, que nos permite pues estar con ejemplos diarios y cotidianos que traen los alumnos o los que nos ha puesto usted, que hace agudizar el ingenio para encontrar una solución que está en la ley. Bien. Muchas gracias, doctor Martín de Acevedo, experto en Derecho Administrativo, Electoral y Municipal. Estaremos molestando su atención próximamente. Muchas gracias. Gracias, señor Castillo. Ha sido un gusto siempre conversar con usted. Nos agudiza el ingenio, como se dice. Bien, gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.